Entre los siglos IV y III a.C., el clan de los Qin y el clan de los Chu estuvieron enzarzados en una guerra. Los Qin, más avanzados en tácticas de guerra, infantería y fabricación de armas de hierro, fueron más poderosos y salieron victoriosos de la disputa. En el 256 a.C., los Qin acabaron con el último emperador de los Zhou y se consolidaron como el más poderoso de los reinos. El emperador Qin Shi Huang nació el 18 de febrero del año 259 a.C., en la ciudad de Handan, bajo el nombre de Jin Zheng. Subió al poder en el reino de los Qin en el 246 a.C., con tan solo 13 años de edad. En el 221 a.C., cuando hubo conquistado todo bajo el cielo, se autoproclamó emperador bajo el nombre de Qin Shi Huang. Así nació el estado chino que conocemos hoy en día. Este emperador fue un personaje controvertido. Era un tirano y un dictador, un megalómano. Estaba obsesionado con la idea de la vida eterna, de la vida después de la muerte y con el poder. Durante su reinado, llevó a cabo varias reformas para fortalecer su estado. Hizo que los funcionarios pasaran a ser un elemento central en la administración y que sustituyeran a los nobles como administradores del campo. Dividió el reino en condados gobernados por funcionarios leales al rey, al poder administrativo y económico. Reformó los códigos de justicia, unificó los pesos y medidas para permitir el comercio, potenció el desarrollo de la agricultura y de obras hidráulicas y llevó al límite el legalismo, que significa que el gobierno debe ser de los hombres y no de las leyes, dirigiendo él personalmente todos los asuntos del gobierno. Además, para mantener la cohesión del imperio y para evitar la anarquía, su primer ministro y él establecieron algunas medidas como la abolición del feudalismo y la división del imperio en 36 provincias, regidas cada una por un gobernador civil, uno militar y otro que hiciera de mediador entre estos dos. También trasladaron antiguos miembros de la Casa Real a la capital del imperio, para tenerlos vigilados y prevenir revoluciones, y tener el control total y continuo de la sociedad. Por último, se estandarizó una moneda única para todo el país y se unificó la escritura. Y además se inició la construcción de la Gran Muralla China para defenderse contra nómadas provenientes del norte del territorio, restaurando algunas murallas edificadas en tiempos anteriores al emperador. Este emperador murió en el año 210 a.C. y tras su muerte el estado se derrumbó y dio paso a la dinastía Han. Como hemos mencionado anteriormente, Qin Shi Huang estaba obsesionado con la idea de la vida eterna y por ese motivo decidió diseñar su complejo funerario, un mausoleo como ninguno que se hubiera visto hasta entonces. El complejo funerario se sitúa entre el monte Li y la ciudad de Xi'an, capital de la provincia china de Shanxi, y participaron en su factura aproximadamente 700.000 personas, más del doble que en la construcción de la Gran Muralla China. No es para menos, pues tras de 38 años de trabajo quedó erigido un mausoleo a escala de una gran ciudad antigua que reproduce el universo bajo tierra. Se compone de un túmulo con forma de pirámide que alberga en su parte subterránea los restos del emperador. Su descubrimiento tuvo lugar en 1974, cuando Yang Shifa, un agricultor, se encontraba cavando junto con sus compañeros un pozo y por casualidad golpeó una de las figuras que compone el mausoleo, que confundió con una imagen de Buda, pero era en realidad parte del ejército de soldados de terracota, uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Este hecho tuvo lugar a más de 1 kilómetro de distancia del túmulo, por lo que la tumba era mucho más grande de lo que se pensaba en un principio. No obstante, lo que realmente causó gran estupefacción es que las fuentes antiguas no hacían referencia a que existieran esculturas en la tumba. La principal razón por la que el ejército quedó en un segundo plano en las fuentes que conservamos es porque las riquezas que contenía la tumba eran tales que ocupaban el papel protagónico.
Las descripciones conservadas alegan que la cámara subterránea albergaba un sarcófago repleto de reproducciones de palacios, torres y edificios varios, decorado todo ello con todo tipo de objetos preciosos. En el techo se reproducían las constelaciones, mientras que en el suelo se dibujaba la Tierra. Incluso estaba representado el océano, así como los principales ríos chinos, el Yangtze y el río Amarillo, para lo cual se utilizó mercurio. El complejo se mantenía iluminado constantemente por medio de unas lámparas que se alimentaban con aceite de ballena, pero los visitantes no estaban contemplados, pues se encontraba protegido por un intrincado sistema de ballestas que se accionaba de forma automática. El propio recinto funerario fue concebido como una gran ciudad, pues tenía varios templos de grandes dimensiones, salones para actos del emperador y diversos anexos administrativos. De hecho, todo el complejo funerario ocupaba una superficie de unos 2,5 kilómetros cuadrados, bastante más de lo que abarcaban los muros de la tumba propiamente dicha. Era una reproducción de la ciudad ideal. Actualmente han aparecido más de 8.000 soldados de tamaño natural, incluso un poco superior al canon. Sus colores brillantes, armadura y uniforme los distinguen por rango, de igual forma que se encuentran distinguidos unos de otros por rasgos individualizados. Estos guerreros de Xi'an se encuentran distribuidos en 3 fosas. En la fosa 1 se encuentra un ejército en formación de ataque, que suma 6.000 figuras entre caballos y soldados. La parte central del ejército está formada por una compañía de 204 soldados armados, con ballestas y arcos, seguidos de 30 líneas de carros alternados con más soldados. Los flancos están ocupados por 2 líneas de soldados, mirando hacia afuera. La fosa 2, 20 metros al norte de la primera, alberga 1.400 arqueros, soldados de infantería y carros. Su formación militar es más compleja y refleja una mayor variedad en las tropas, incluyendo arqueros, monteros, soldados de caballería, carros y 2 comandantes. En cuanto a la fosa 3, se sitúa en el lugar donde debía estar el comandante jefe, acompañado de 86 soldados, la gran mayoría oficiales. Sin embargo, esta estatua no se ha encontrado. Los investigadores teorizan acerca de la existencia de un túmulo cercano, que podría contener su tumba o su figura de terracota. Existen más de 8.000 guerreros elaborados con terracota. Cada una de las figuras se elaboró a partir de moldes huecos de arcilla, separados en 2 secciones, frontal y trasera en el caso de los soldados, y costados derecho e izquierdo en el de los caballos. El número de moldes diferentes era limitado, 2 para los pies, hasta 8 para las cabezas, pero a la hora de utilizarlos se variaba en su posición en busca de resultados variados. Una vez las piezas se ensamblaban y se secaban, se recubría la figura con finas capas de arcilla, varias veces, esculpiendo sobre ellas los rasgos del individuo, para unir después elementos como la nariz o las distintas partes del uniforme. Finalmente, se sometía a un proceso de horneado de entre 950 y 1000 grados centígrados, que permitía posteriormente que se pudieran policromar. Del mismo modo, fueron tratadas las armas que portaban, cuya meticulosidad es tal que son funcionales. Además, se les aplicó baño de cromo para que no se oxidaran con el paso del tiempo. No obstante, como se ha constatado en las excavaciones, muchas de ellas han desaparecido y en muchos casos directamente se ha destruido parcialmente al soldado. Este interrogante queda resuelto por la historiografía china, que refleja que tras morir el emperador tuvieron lugar varias revueltas y durante ellas la tumba fue saqueada y vandalizada. La gran mayoría de estudiosos concuerdan en que su conservación pasa por mantenerla sellada, pues elementos que han sido expuestos al aire en excavaciones relacionadas con los guerreros han comenzado a deteriorarse tras tan solo 15 segundos de exposición. Por descontado, si fuera cierta la presencia de ríos de mercurio, la exposición a ellos sería completamente fatal para el ser humano, por no hablar de las diferentes trampas que se podrían encontrar dentro de la tumba. Es por ello que su exploración debe retrasarse hasta que aparezcan nuevas técnicas y métodos de investigación. Pero, como es evidente, este complejo encierra muchas historias y secretos aún por descubrir, por lo que no son pocos los intentos de obtener nueva información. Recientemente se han hallado ruinas en un túnel que daría acceso a un pozo, huella de un intento de entrada por parte de alguien que conocía perfectamente la situación de las distintas partes del complejo, achacándoselo a los arqueólogos al personal relacionado con su construcción. En cualquier caso, la decisión de abrirla se encuentra en manos del gobierno chino.